Los anticuerpos monoclonales son proteínas del sistema inmunitario que se crean en el laboratorio y los anticuerpos son producidos naturalmente por el cuerpo y ayudan al sistema inmunitario a reconocer a los gérmenes que causan enfermedades como lo son las bacterias y los virus y los marcan para ser destruidos. Como los anticuerpos del cuerpo mismo, los anticuerpos monoclonales reconocen blancos específicos. Muchos anticuerpos monoclonales se usan para tratar el cáncer y son un tipo de terapia dirigida al cáncer, lo que significa que están diseñados para interactuar con blancos específicos. Algunos anticuerpos monoclonales son también inmunoterapéuticos porque pueden ayudar a volver al sistema inmunitario contra el cáncer. Por ejemplo, algunos anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas con el fin de que el sistema inmunitario las reconozca y las destruya mejor. Bueno, un ejemplo es el rituximab, el cual se une a una proteína llamada CD20 en las células B y algunos tipos de células cancerosas y hace que el sistema inmunitario las destruya. Las células B son un tipo de leucocito. Otros anticuerpos monoclonales se acercan a las células T, a las células cancerosas y ayudan a las células inmunitarias a destruir las células cancerosas. Un ejemplo es el blinatumomab, el cual se une tanto al C19, que es una proteína que se encuentra en la superficie de las células de leucemia, y a CD3, una proteína en la superficie de las células T, y este proceso ayuda a que las células T se acerquen lo más posible a las células de leucemia para poder responder a ellas y matarlas. Un anticuerpo monoclonal acerca a la célula T a la célula cancerosa y algunos anticuerpos monoclonales acercan las células T a las células cancerosas a ayudar a su destrucción. Las reacciones adversas debidas a la infusión intravenosa suelen presentarse en el 15% de los pacientes tratados. Estos destacan la cefalia, náuseas, vértigo, prurito. Los motivos más frecuentes de abandono del medicamento fueron la dificultad respiratoria, urticaria y disnea, que se presentan en el 5% de los pacientes tratados. Hay reacciones agudas a la infusión, infecciones de vías respiratorias altas, sinusitis, faringitis y bronquitis. Y de vías urinarias también. También puede haber formación de autoanticuerpos y pseudolupus, que incluyen manchas en la piel, hipersensibilidad cutánea al sol, úlceras en la boca, inflamación de las articulaciones, pleuritis, pericarditis, anemia, disminución de leucocitos y plaquetas, y también formación de anticuerpos antinucleares. Y menos del 2% de los pacientes presentan estas reacciones, como lo son la síncope, hipertensión e hipotensión, anemia, disminución del número de plaquetas y leucocitos, forunculosis y aumento de sudoración, ansiedad, confusión o depresión. Bueno, en 1992, infliximab fue el primer agente de anticuerpo monoclonal utilizado en un ensayo clínico en pacientes con artritis reumatoide y ya demostró su eficacia para controlar los síntomas y la actividad inflamatoria. También están indicados en pacientes con tratamiento de trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, condiciones desmielinizantes localizadas tales como la neuritis óptica, polineuropatía y síndrome de Guillain-Barré. Otras indicaciones son en pacientes con espondiloartropatía, psorias de grandes placas y artritis psoriásica con buenos resultados. Una dosis única produce una respuesta clínica en el 80% de los pacientes con una remisión completa, y este efecto es rápido y se pone de manifiesto durante la primera semana. Esta mejoría se acompaña de la disminución de parámetros biológicos de la inflamación y la abolición de expresión del factor de necrosis tumoral. Esta respuesta se mantiene generalmente entre 2 y 3 meses. También debe considerarse fracaso del tratamiento cuando tras 3 semanas de infusiones no se ha conseguido disminuir la dosis de esteroides y no se tiene experiencia del tratamiento en pacientes pediátricos.
Bueno, y para este punto 4 donde vamos a hablar sobre las dosis, la posología y los intervalos de administración, tenemos en cuanto a los anticuerpos monoclonales, escogimos el Solair, que es uno de estos medicamentos donde se incluyen pues estos anticuerpos monoclonales. Para hablar de las dosis, pues tenemos entonces que el tratamiento de Solair va a estar indicado para niños, para adolescentes y para adultos en un rango de 6 años a 12 y de 12 años en adelante. Este tratamiento de Solair va a ser considerado únicamente para pacientes con asma mediada de forma convincente por inmunoglobulina E. Hablando de los adultos y los adolescentes a partir de los 12 años en adelante, vamos a tener que Solair va a estar indicado para mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento adicional en pacientes con asma alérgica grave persistente que presentan un test cutáneo positivo y reactivo in vitro o in vitro a aeroalergenos perennes y con una función pulmonar reducida de un FEV1 menor al 80%. Esto como síntomas frecuentes el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas a pesar de utilizar corticoides diarios inhalados a dosis altas más un agonista beta inhalado a larga duración. Para niños de entre los 6 años y los 12 pues vamos a tener estas mismas indicaciones. Vamos a tener entonces que el Solair va a ser el tratamiento que va a tener que ser iniciado por un médico experimentado en el diagnóstico y el tratamiento de asma grave persistente, de la rinosinusitis crónica con papilios nasales o de la urticaria crónica espontánea. En cuanto a la posología, vamos a tener que en el asma alérgica y en la rinosinusitis crónica con papilios nasales, las dosificaciones para estas van a depender de los mismos principios. Las dosis apropiadas y la frecuencia de administración del Solair para estas patologías se va a determinar a partir de la concentración de la inmunoglobina, la cual va a tener que ser medida antes de iniciar el tratamiento y lo mismo que el peso corporal. A efectos de este tratamiento, la asignación de las dosis antes de la administración de la dosis inicial se debe determinar las dosis. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos las relativas y las absolutas. En las contraindicaciones relativas se debe tener en cuenta los antecedentes farmacológicos del paciente, si toma 2 o más medicamentos juntos. En este caso, es posible consumir los anticuerpos monoclonales, si los beneficios son mayores que los riesgos. En las contraindicaciones absolutas, pues tenemos cuando la persona presenta cefalea, hipotensión, náuseas, fiebres y mareos o infecciones virales o bacterianas. También está contraindicado durante el embarazo o las madres que estén lactando a sus hijos, pacientes con inmunodeficiencia o accesos intraabdominales o perianales asociados o no con la enfermedad de Crohn. En este caso se aconseja drenarlos antes del tratamiento. También tenemos los antecedentes con de neoplasia, tenemos cuando hay síndromes linfoproliferativos y personas con enfermedad de lupus, y pues por último tenemos las personas con insuficiencia cardíaca congestión. En las principales interacciones farmacológicas cabe aclarar que estos anticuerpos son principalmente para combatir el cáncer. Por tal motivo, las interacciones farmacológicas no son bien conocidas, debido a que los fármacos biológicos no son metabolizados por las enzimas citocromo, que pues es una proteína transferidora de electrones y que está situada en la membrana interna mitocondrial. Pero sin embargo, eso puede variar en función a una respuesta inmune. Los anticuerpos presentan una forma de Y y se unen a su receptor diana, el molecular, que fue el tejido específico. Tenemos el anticuerpo monoclonal trastuzumab, que se une al HER, lo cual hace bloquear la señal de reproducción y evitar la multiplicación de células cancerígenas. Además también tenemos el anticuerpo bevacizumab, que bloquea al VEGF con el fin de evitar de que los vasos sanguíneos
que estén irrigando el tumor cancerígeno crezca y pueda este sobrevivir. Bueno, como precauciones especiales del Solair, tenemos que primero debe consultarse un médico antes de usar el Solair y verificar si se tiene problemas de riñón o hígado, si se padece alteraciones en el sistema inmune, ya que se puede atacar a su propio organismo, si se va a viajar a lugares donde hay infecciones causadas por parásitos y son muy comunes, ya que el Solair puede disminuir su resistencia a dichas infecciones, si se ha tenido una reacción alérgica grave y si ha presentado algunas alergias a látex, ya que el capuchón de la aguja de la jeringa puede contener caucho seco o látex. Bueno, en cuanto a los puntos 8 y 9 con respecto a los anticuerpos monoclonal, vamos a tener los siguientes que van a ser su nombre genérico, nombres comerciales, sus presentaciones, sus dosis, su registro INVIMA y su estado de vigencia, su estado de registro. Para esto escogemos los siguientes principios activos que son los que podemos encontrar con respecto a los anticuerpos monoclonados. Los siguientes, los cuales van a ser el rituximab, el bevacizumab, el trastuzumab, el adalimumab, el palivizumab y el omalizumab. Estos van a ser los nombres genéricos de estos medicamentos. Los nombres comerciales van a ser para el rituximab el Magdera, para el bevacizumab el Avastin, para el trastuzumab el Herceptin, para el adalimumab el Humira, para el palivizumab el Synagis y para el omalizumab el Solair. Todos estos, a excepción del bevacizumab y el omalizumab, van a venir en una presentación de un vial, que es un frasquito de vidrio. Todos estos con de un tapón de gel butílica. Eh, para el bevacizumab, este va a venir en una pluma precargada, que va a ser como un tarrito pequeño que tiene una pequeña jeringa que es para inyectarse, y para el omalizumab, para el Solair, va a ser como tal una jeringa. En estos pues encontramos el registro INVIMA solamente para dos de estos medicamentos que están pues registrados aquí en este momento en Colombia para la venta, que van a ser el rituximab, que su nombre comercial es el Magdera, y el bevacizumab, que su nombre comercial es el Avastin. Vamos a tener que su estado de registro en este momento, a fecha de hoy, es vigente. Bueno, como recomendaciones para la suspensión del Solair, se tiene que primero no se puede interrumpir el tratamiento con Solair a no ser de que el médico de cabecera te lo indique. Y si hay una interrupción o finalización del medicamento sin consultar a un médico, esto puede causar de que se renueven o haya de nuevo una reactivación de los síntomas.